Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miss Lisette y Miss Cintia y nosotras somos Math Girls. Bienvenidos a la semana número 23 para los estudiantes de segundo año de secundaria en el área de matemática. No te olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta, regálame ese pulgar arriba por favor. Y ahora vamos a empezar con nuestra sesión. Ahora sí, empezamos entonces con nuestro tema que es Aprendemos Matemática Trabajando en Familia. Justamente este tema es continuación de la semana anterior que ya hemos trabajado acerca de polígonos. El propósito entonces para esta semana: determinamos el perímetro y área de polígonos regulares en situaciones diversas de contexto. Tenemos entonces la situación que se planteó la semana pasada y vamos a leerla rápidamente para poder recordar. Aprendiendo matemática con la familia. Ante los cambios que estamos viviendo en la educación, en muchos hogares los integrantes mayores de las familias están asumiendo en parte el rol de los docentes. Pese a no contar con mucho tiempo, acompañan y orientan a las y los escolares de la casa en las tareas y aprendizajes de todas las áreas curriculares, especialmente en el área de matemática, porque tiene más horas y genera en los estudiantes mayor dificultad en la comprensión de los conocimientos disciplinares. Esto puede generar desmotivación, ansiedad que repercute en el estado emocional y las relaciones en el hogar. Por ejemplo, en la familia Flores se organizan y planean recibir las clases de matemática con su hija y hijo, compartir los aprendizajes y a partir de ello diseñar y elaborar un material que tenga características geométricas que luego serán utilizadas como un recurso en la casa. Esta experiencia permitirá que pasen más tiempo entre ellos aprendiendo juntos. La familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal práctico, un tapete, para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. El diseño y su sustento será publicado en el periódico mural del hogar, ¿no? Entonces, tenemos el reto para esta semana en esta tercera actividad. Es justamente calcular el perímetro y área de polígonos regulares en situaciones diversas de su contexto, ¿no? En situaciones diversas de su contexto. Bien, entonces vamos a comprender el problema, de qué trata el problema y qué tipo de polígono se va a utilizar. Bueno, trata sobre figuras poligonales de nuestro contexto, es decir, de nuestro hogar, donde vivimos, y cómo podemos calcular su perímetro y área, ¿sí? ¿Qué tipo de polígono se va a utilizar? Pues vamos a utilizar polígonos regulares para encontrar el perímetro y área de los objetos de nuestro contexto, ¿sí? Entonces, el área y el perímetro se va a enfocar en una forma en la que tú puedas aplicarlo para encontrar justamente lo que se te pide de los objetos que tú has podido diseñar o dibujarlos para poder mostrarnos sus propiedades. Muy bien, vamos a diseñar entonces nuestro plan. Lo primero que haremos es recordar algunas nociones básicas sobre perímetros y áreas de polígonos regulares. Luego vamos a determinar el perímetro y áreas de esos objetos que dibujamos en la sesión anterior. Es así que vamos a completar con esa información una tabla con las medidas encontradas, tanto de perímetros como de áreas. Y finalmente, ya para el día 4, vamos a diseñar nuestro tapete poligonal con sus medidas y características. Bien, entonces vamos a empezar con nuestras nociones básicas rápidamente para no demorarnos mucho. Polígonos regulares, ¿sí? Bueno, son todos aquellos que tienen las medidas de sus lados y ángulos congruentes, ¿cierto? Lo habíamos visto. El triángulo equilátero que tiene 3 lados.
El cuadrado, cuando tiene 4 lados iguales y ángulos también. El pentágono regular, que tiene 5 lados. El hexágono regular, 6 lados. El hectágono regular, que es de 7 lados. El polígono de 8 lados, que le llamamos octágono regular. El polígono de 9 lados, que le llamamos nonágono regular o también eneágono. Y por último, les muestro el polígono de 10 lados, que es el decágono regular. Y si te das cuenta, a medida que van aumentando los lados de los polígonos regulares, se va asemejando a una circunferencia, ¿sí? Propiedades entonces de polígonos regulares. Bueno, los polígonos son equiláteros. ¿Por qué? Porque todos sus lados tienen la misma medida, son congruentes. Si un lado mide 6, quiere decir que otro lado también, los otros lados van a medir 6 centímetros, ¿no? Además, son equiangulares o equiángulos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los ángulos internos de todo polígono regular siempre van a tener la misma medida. Si un ángulo mide 128,571 milésimos de grados, entonces todos los demás ángulos también van a medir lo mismo. Y justamente esa es la medida de un ángulo de un hectágono regular. Ahí está, ¿ven? Entonces ahí tenemos las medidas tanto en lados como en ángulos que son congruentes. También se puede inscribir una circunferencia en el polígono regular. Y también se puede circunscribir una circunferencia en el polígono regular, donde cada vértice de este polígono va a estar dentro de la circunferencia, va a ser un punto de la circunferencia. Además, hay un centro, ¿cierto? El centro del polígono, en este caso centro C, en la distancia que hay del centro a cada vértice se le llama radio. ¿Sí? A cada vértice se le llama radio y esa misma distancia es la misma con las demás, es decir, el centro con cada uno de los vértices del polígono. Y por último, este polígono se descompone en n triángulos congruentes. Si tú observas cuando se trazan estos radios, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene este polígono? Si es un hectágono, tiene 7 lados. Por lo tanto, va a tener 7 triángulos congruentes. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que se divide en el número de triángulos que va a ser igual al número de lados del polígono. Si tengo un polígono de 10 lados, entonces lo podemos dividir en 10 triángulos congruentes. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el perímetro. ¿Cómo se halla el perímetro de polígonos regulares? Miren, aquí tenemos un polígono regular donde todos sus lados tienen la misma medida, ¿sí? Entonces, si esta medida es X centímetros, cada uno de sus lados van a medir X centímetros. X puede ser 5 centímetros, 10 centímetros, 5,5 centímetros, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el perímetro? Pues el perímetro viene a ser la suma de todos los lados, ¿cierto? O sea, si nosotros sumamos todos los lados, vamos a encontrar el perímetro. Pero para un polígono regular, ¿qué resulta mejor? Pues, si tengo n lados, supongamos, en este caso hay 7 lados, pero si fueran n lados, que puede ser 10, 15, 20, etc., entonces encontramos el perímetro del polígono de la siguiente manera. Nosotros vamos a sumar todos los lados, todas las medidas de los lados, que serían x más x más x más x más x más x, así sucesivamente para n lados. Si tiene n lados, entonces ¿cuántas veces se va a sumar este x? A ver, si tiene 7 lados, ¿cuántas veces voy a sumar estas x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces, si tiene n lados, ¿cuántas veces se va a sumar estas x? Pues se van a sumar n veces, ¿verdad? Y si nosotros sumamos n veces x, entonces eso quiere decir que vamos a encontrar multiplicándolo n por
X, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya nuestra formulita para encontrar el perímetro de polígonos regulares, ¿no? Quiere decir que si nosotros tenemos la medida de uno de sus lados y sabemos cuántos lados en total hay, entonces el perímetro se halla simplemente multiplicando la medida de su lado por el número de lados. Ya no tienes que hacer extensivo la suma de x más x más x, no, simplemente aplicamos esta fórmula. Muy bien, entonces vamos a aplicar esta formulita, estos polígonos, ¿sí? Entonces se encuentra multiplicando la medida de un lado por el número de lados, ¿sí? Tenemos aquí el triángulo equilátero. A ver, si el triángulo equilátero tiene la medida de 15 centímetros, tenemos aquí el cuadrado de 22,4 centímetros de lado, el pentágono regular de 4,9 centímetros y el hexágono regular de 10 centímetros de lado. ¿Sí? Estamos hablando de polígonos regulares, por lo tanto todos sus lados tienen la misma medida. Entonces vamos a encontrar su perímetro de la forma práctica. Para el triángulo equilátero simplemente multiplicamos la medida de un lado, que es 15, por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3 significa 3 lados, ¿no? Entonces multiplicamos 15 por 3 y eso nos da 45 centímetros, que sería el perímetro de esta figura poligonal regular. Vamos con el siguiente, el cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado es 22,4 centímetros, entonces el perímetro lo hallamos como 22,4 por el número de lados, que es 4. Y eso será 89,6 centímetros. Listo. El siguiente, el pentágono regular. Si una medida de sus lados es 4,9 centímetros, entonces su perímetro será 4,9 por 5, porque el pentágono tiene 5 lados y eso nos resulta 24,5 centímetros. Al siguiente, el hexágono regular, que tiene 10 centímetros de lado, entonces su perímetro va a ser igual a 10 por el número de lados, que es 6, y sería 10 por 6, 60 centímetros. Muy bien, así de fácil hemos podido encontrar entonces la medida del perímetro de cada uno de estos polígonos regulares. Vamos a encontrar el perímetro de estos otros polígonos regulares rápidamente, igual que los anteriores, ¿sí? Entonces, el perímetro, en este caso del hectágono regular, sería, si mide 8, 8 por... ¿Cuántos lados tiene un hectágono? 7. Entonces 8 por 7 es 56 centímetros. El octágono regular tiene, en este caso, la medida de 9,3 centímetros de lado por el número de lados, que son 8, porque es octa. Entonces 9,3 por 8, eso es 74,4 centímetros. Muy bien, ahora con el nonágono. El nonágono tiene 9 lados, por lo tanto, si su medida de un lado es 2 centímetros, entonces su perímetro será 2 por 9, que sería 18 centímetros. Y finalmente vamos con el decágono regular de 10 centímetros de lado. Su perímetro se halla multiplicando 10 por el número de lados, que es, ahí vamos a hacerlo acá, una corrección. Muy bien, ya lo corregimos. Ahí entonces decíamos que el decágono regular de 10 centímetros de lado, su perímetro es 10 por la cantidad de lados. Como es decágono, deca significa 10, por lo tanto tiene 10 lados y sería 10 por 10, 100 centímetros sería entonces el perímetro. Y ahí está, hemos obtenido el perímetro de nuestras figuras poligonales regulares. Entonces, vamos ahora a ver el área de polígonos regulares, ¿sí? Tenemos aquí, observa, nuestro polígono regular. En este caso se trata de un polígono regular de lado X centímetros y que tiene N lados, ¿sí? Bueno, en este caso, si nosotros contamos, a ver aquí, antes de pasar a la explicación, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces aquí el N sería 7, pero lo vamos a hacer de manera general, ¿ya? Entonces, para encontrar el área de polígonos regulares, nosotros vamos a ubicar el centro del polígono, ¿sí? Y vamos a trazar un segmento
que va hacia el punto medio del lado, de cualquier lado del polígono. Entonces, ¿por qué trazo este segmento? Mira que va al punto medio, porque acá lo estoy señalizando, y que además cae de manera perpendicular. ¿Cómo se le llama a este elemento del polígono? Lo vimos la clase pasada. Se le llama A de apotema, ¿cierto? Y ahora observa, si nosotros trazamos, en este caso, las distancias, ¿sí?, del centro a cada vértice de este polígono que se le llamaba radio, ¿recuerdas? Miren, vamos a trazar ahí también, en los demás, así como lo hicimos en las diapositivas anteriores. Observa que aquí, ¿qué es lo que tenemos, jóvenes? Muy bien, ahí vamos a colocar a un vértice, acá le vamos a colocar el nombre de A, aquí le vamos a colocar B, y tenemos aquí un triángulo ABC, ¿cierto? Ahora, la medida del lado, en este caso de todo este polígono, es de X centímetros, ¿cierto? Bien, el número de lados, ¿no? En este caso vamos a tomar de manera general N lados, ¿sí? El perímetro, ¿cómo llamamos el perímetro de todo este polígono? ¿Recuerdas el perímetro? Claro, es el número de lados por la medida del lado, ¿no? Entonces sería X por N. Listo. Y a ese perímetro le vamos a llamar P, ¿sí? Ahora, el apotema les decía que era la letra A, ¿verdad? ¿El apotema qué es? Es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de un lado del polígono, ¿ya? Con cualquier lado. Acá también puedo trazar un apotema, aquí también, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a hallarlo aquí, jóvenes. Bueno, C es centro. Y el centro, no te olvides que es el punto equidistante de todos los vértices y de los puntos medios de todos los lados, ¿ya? Pero ¿para qué me ha servido esto si yo quiero hallar el área? ¿Sí? Si queremos hallar el área del polígono regular, entonces basta, mira, estamos haciendo acá una descomposición. Estamos descomponiendo este polígono en triangulito que es congruente con los demás. Basta que si hallamos un área, el área de este triangulito, y lo multiplicamos por la cantidad de triángulos que hay en total, estaríamos hallando el área de todo el polígono regular. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar el área de uno de los triángulos. ¿Y cómo hallo el área de este triangulito ABC? Muy bien, el área se encuentra la base por la altura. Y en este caso la base, ¿quién es? ¿Cuánto es? Muy bien, es X centímetros. Y la altura viene a ser la apotema. Entonces, les decía, vamos a hallar entonces el área del triángulo ABC, ¿sí? Entonces el área del triángulo ABC es la base, que mide X centímetros, por la altura, que viene a ser A, el apotema, y dividido entre 2. Ya está. Este es el área de este triangulito. Pero si yo quiero saber el área de todo el polígono, entonces ¿qué haría? ¿Cuántos polígonos son? ¿O cuántos triángulos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Pero si fueran de n lados, entonces ¿por cuánto sería acá? Entonces, para un triángulo es esta área. Pero para n triángulos, que viene a ser ya el área del polígono regular, sería n por x por a entre 2. Es decir, n por el área de un triángulo. O sea, n veces el área de este triángulo. Claro, acá por ejemplo son 7. Sería 7 veces el área de uno de ellos, ¿cierto? Entonces si fuera n lados sería n veces el área de un triángulo. Muy bien, entonces el área del polígono regular, mira, este n lo podemos multiplicar con el x y tendríamos n por x por a entre 2. Pero n por x, ¿quién es, jóvenes? ¿Quién es n por x? ¿Quién es n por x? Es el perímetro, ¿verdad? El perímetro del polígono. Entonces el área del polígono regular es igual al perímetro por su apotema y dividido entre 2. Ya está, miren, hemos descubierto entonces el área de nuestro polígono regular. Para cualquier polígono regular, el área se encuentra multiplicando su apotema
por su perímetro y dividido entre 2. Es decir, el semiproducto del perímetro con su apotema. No lo olvides. Bien, entonces vamos a ver rápidamente el área de estos polígonos regulares. He colocado aquí 2 nada más. Vamos a ver el área de un triángulo, ¿sí? Este triángulo equilátero, como este triángulo tiene en realidad su fórmula ya, ¿cierto? Que es multiplicando la base por la altura y lo dividimos entre 2. Tú puedes aplicar esta fórmula rápidamente, ¿cierto? Ya no es necesario encontrar el apotema. Si es que tú tienes un objeto triangular, simplemente buscas el punto medio, trazas este segmento que une el vértice con ese punto medio y tendrías en este caso la altura. Por ejemplo, aquí he colocado que en este lado del triángulo mide 8 centímetros. Si tu objeto que has encontrado en tu casa mide 10 centímetros, etcétera, te va a servir este ejemplo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Repito, primero mides los lados, ¿cierto? Ya está. Si es un triángulo equilátero de 8 centímetros, entonces me falta la altura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trazo la altura? Pues primero ubicas el punto medio de un lado, lo señalizas. Acá, por ejemplo, esto significa que son partes iguales, es decir, que este punto es punto medio. Y luego trazas el segmento que une ese punto medio con el vértice opuesto. Listo, este segmento, como está de forma perpendicular, es la altura de este triángulo equilátero, que le hemos puesto que mide 3 centímetros. Entonces, ¿cómo hallo el área de este triángulo equilátero? Pues ese triángulo equilátero es igual su área a la base, que es 8, por la altura, que es 3, y lo dividimos entre 2, ¿no? Muy bien, antes de multiplicar, si puedes simplificar, hazlo. Por ejemplo, le sacamos la mitad, que significa dividirlo entre 2, y también a 2 lo dividimos entre 2, y eso nos va a dar 4, ¿cierto? 8 entre 2 es 4 por 3. Y aquí nos quedó 2 entre 2, que es 1, y ya no lo colocamos, ¿no? Y 4 por 3, en este caso, es 12 centímetros. Quiere decir que ya hemos encontrado el área de esta figura poligonal. Y además, centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estamos multiplicando 8 centímetros por 3 centímetros, y centímetros por centímetros es centímetros cuadrados. Ya no te vayas a olvidar de estas unidades, que siempre el área está expresada en unidades cuadráticas. Muy bien, entonces así es como puedes encontrar el área de un objeto que tiene la forma de un triángulo equilátero. Recuerda que estamos viendo polígonos regulares. Muy bien, ahora vamos a encontrar el área de otro polígono regular que posiblemente tengas en tu hogar, ¿no? Por ejemplo, un hectágono regular, ¿ya? Se encuentra entonces multiplicando la apotema con el perímetro y lo dividimos entre 2, ¿cierto? Entonces, este hectágono que te presento es un hectágono regular que tiene la medida de 8 centímetros de lado. Ubicamos el centro, no te olvides, y luego trazamos un segmento perpendicular a uno de los lados, pero que cae en el punto medio, ¿sí? Cae en el punto medio de manera perpendicular, porque justamente ese segmento viene a ser el apotema. Y lo mides, y en este caso le hemos puesto que mide 4 centímetros. Es decir, esta figura que mide su lado 8 centímetros, su apotema está midiendo 4 centímetros. Ya está. Esas dos medidas tú las tienes que medir con tu centímetro o con tu wincha, con lo que tengas a tu alcance en tu hogar. Y luego vas a encontrar primero el perímetro. ¿Cómo se halla el perímetro de esta figura poligonal regular? Pues el perímetro se halla multiplicando la medida de su lado por el número de lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene esta figura? Si es un hectágono, tiene 7 lados y sería 7 por 8, 56. Ya tengo entonces su perímetro. Ahora vamos a encontrar el área, ¿verdad? Y el área justamente aquí lo tenemos, mira,
Esa es la formulita, no te vayas a olvidar. Es apotema por el perímetro y entre 2, ¿no? Entonces lo ubicamos aquí, el apotema que vale 4 por el perímetro que nos salió, aquí lo tenemos, 56, y eso lo dividimos entre 2. Antes de multiplicar, te sugiero siempre que simplifiques, ¿sí? Entonces acá podemos dividirlo entre 2, sacarle la mitad, que significa dividirlo entre 2. Y también aquí al denominador lo dividimos entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Pues 4 entre 2 nos da 2 por 56. Y aquí 2 entre 2 nos quedó 1. Es decir, ya no le colocamos denominador porque ya quedó en 1. Y tenemos entonces 2 por 56. Y eso nos da 112 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces aquí ya encontramos el área de este hectágono regular, ¿sí? Entonces si tú tienes un objeto que tiene esta forma de un hectágono regular, puedes encontrar su área de esta forma y además también su perímetro. Muy bien, ¿qué te pareció? Listo, entonces ahora, después de ver esto, vamos a pasar ya a ejecutar nuestro plan, ¿no? Que es calcular el perímetro y el área de objetos poligonales regulares de nuestro contexto. La semana pasada nosotros hicimos esta actividad, ¿recuerdas? Nosotros escogimos varias figuras, en este caso techo, pared, piso y repisa, y lo clasificamos en regular o irregular. Y también lo clasificamos por el número de lados. Muy bien, nos alegramos por eso. Pero ahora la tarea es de que los objetos que tú has podido colocar en esa tablita, escojas solamente los que sean regulares. Y aquí nos damos cuenta que tenemos un objeto que tiene la forma de un polígono regular, ¿cierto? Y justamente es la repisa para macetero. Observa la forma. Esta repisa que era un hexágono, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esa forma que hemos ubicado aquí, ¿no? El fondo o la parte frontal de esta repisa y solamente esta, ¿ya? Entonces, si tú has cogido en este caso una regla, 1 centímetro y lo has medido, yo, por ejemplo, le he colocado aquí que vale 10 centímetros de lado, ¿no? Este hexágono regular. Y aquí tenemos, miren la forma. Ahí está la forma del hexágono regular, ¿cierto? Y nosotros queremos hallar no solamente el perímetro, sino también el área, ¿no? Por eso ahí le he sombreado. Para ello, tú ya lo vas a graficar en tu cuaderno o en tu hoja de apuntes. Vas a ubicar, ¿cierto? No te olvides, vamos a nosotros a utilizar el perímetro y el área, ¿ya? De ahí lo llamamos. Entonces vas a tener que medir, ¿sí? Vas a tener que medir. ¿Qué cosa? Primero, vas a ubicar el centro de ese polígono y vas a trazar este segmento hasta el punto medio, como ya lo sabes, ¿sí? De manera perpendicular y vas a medirlo, vas a medir este segmento porque justamente este segmento es el apotema y es lo que se necesita para encontrar el área, ¿cierto? Entonces ahí está, lo he medido y me sale 7 centímetros. Listo, entonces vamos a hallar primero el perímetro. ¿Y cómo lo hallo el perímetro? Pues multiplicando la medida de su lado por el número de lados, ¿sí? ¿Cuál es la medida de lado de este hexágono regular? Pues cada uno de sus lados que hemos medido vale 10 centímetros y lo ubicamos entonces aquí en la formulita 10 por el número de lados. Si es un polígono regular, ¿cuántos lados tiene? Si es un hexágono, es 6, ¿verdad? Entonces 10 por 6 es 60 centímetros. Ya está, ya tenemos el perímetro. Inmediatamente vamos a encontrar su área, ¿sí? El área aplicando la formulita que es el semiproducto del apotema por ese perímetro, ¿sí? Entonces reemplazamos, luego de haber haber medido y encontrado el apotema, vamos a reemplazar en la formulita. Sería 7, que vale el apotema, por el perímetro que acabamos de encontrar, que vale 60, y eso lo dividimos entre 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede simplificar. Simplificamos mitad 2 dividirlo entre 2, ¿no? Mitad de 2 es 1 y mitad de 60 en este caso es 30. Y sería entonces 7 por
30, ¿no? Y ya nos quedó eso, 7 por 30, que es entonces... Y entonces 7 por 30 es 210 centímetros cuadrados. Entonces ya encontramos, mira, el perímetro y el área. Y esto es lo mismo que tienes que hacer con cada uno de los objetos poligonales regulares que hayas podido encontrar en tu hogar. Muy bien, entonces, por último, vamos a completar nuestra tabla con las medidas encontradas, ¿cierto? Entonces, para nuestra figura, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tablita? Vamos a llenarla. Yo solamente he hecho de uno, tú vas a hacer de los demás que tengas en tu casita, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a colocar... Bien, ahí vamos a colocar entonces nuestro objeto, que es en este caso la repisa, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo. Ahí está, la repisa, que viene a ser el hexágono regular, y el perímetro que hemos hallado, que vale 60 centímetros. Y vamos también a colocar el área, que nos salió 210 centímetros cuadrados, ¿no? Y así vamos colocando al final en nuestra tablita todo lo que vamos encontrando acerca del perímetro y área de nuestros objetos, de nuestro contexto, de nuestro hogar. Muy bien, y por último, en el día 4 vamos a diseñar nuestro tapete poligonal con sus medidas y características, ¿sí? Este va a ser el reto de la semana. Entonces, observa aquí, por ejemplo, este es el más común, pero también puede ser elaborado, fíjate, de esta forma. Y como tú eres tan creativo o creativa, puedes elaborar varios diseños que tengan forma poligonal. Ojo que no estamos hablando aquí ya de poligonal que sea regular, no, sino que ya puede ser regular o irregular. Entonces tú puedes darle cualquier forma, pero que sea un polígono, ¿sí? Ya sea regular o irregular. Y lo vas a presentar con sus medidas, es decir, con el perímetro, con el área y además con las características, ¿cierto? Como son sus lados, si son iguales, si son diferentes, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a reflexionar ya sobre el problema, ¿sí? ¿Cuáles son las características, a ver, de los polígonos regulares? Claro, todos sus lados y ángulos tienen la misma medida y el centro es equidistante con sus vértices, ¿no? Bien, la otra pregunta, ¿qué elementos debemos conocer para encontrar el área de un polígono? Pues para encontrar el área de un polígono debemos de conocer la medida del lado y el apotema. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión. Le queremos dar las gracias. Por favor, si te ha gustado este video, esta clase, regálanos un me gusta, comparte nuestro video en tus redes sociales, te lo vamos a agradecer muchísimo y así también nos ayudas a crecer en nuestro canal. Somos Cintia Quiroz y Miss Lisette y nos vemos en la próxima sesión. Cuídate mucho. Bye bye.